La mesa económica ya está con nosotros. Pedro Tello. Rosso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José Luis de la Cruz. ¿Cómo estás? He escuchado hablar de ti. José Luis de la Cruz. Sí. Oye, Pedro. Todo un tema. ¿Te acuerdas que decíamos a este muchacho? ¿Te acuerdas? Sí, claro. Velo. Oye, ¿y qué nos puede sorprender, Pedro Tello, ya en estos momentos donde ya la angustia es como respirar? Pues mira, es inevitable hacer un balance de los datos de la pobreza que se dieron a conocer hace unos cuantos días. Y digo es inevitable por dos razones, Broso. Sí. Fíjate que todo el mundo se ha quedado hasta ahorita con la revisión de cuánto aumentó el número de pobres en México y en dónde se concentró con mayor intensidad la pobreza. Y yo creo que hace falta un balance un poco más acucioso de lo que esos datos están diciéndonos. Y sobre todo, yo diría la revisión de qué estados hicieron o han hecho bien la tarea, porque hay algunos que lo han hecho bien, y qué entidades federativas definitivamente no están haciendo bien el trabajo que les corresponde. Y lo digo porque pareciera que el combate a la pobreza es una responsabilidad exclusiva del gobierno federal. Y yo creo que hay que establecer perfectamente la frontera entre la responsabilidad que le atañe al gobierno federal y la responsabilidad que comparten los gobiernos estatales y las presidencias municipales. Solamente un dato para ubicar en su justa dimensión de lo que estoy hablando. 55.300.000 mexicanos viven en condiciones de pobreza, de acuerdo con el informe de la Coneval. Bueno, el año pasado, en 2014, en México se reportaron 5.904 programas sociales o acciones gubernamentales a escala federal, estatal o municipal para tratar de contener el problema de la pobreza. 5.904. 5.900 programas. En la historia de este país no hemos tenido un número tan elevado de programas o acciones de corte social y tampoco en la historia de este país hemos tenido un presupuesto a escala federal, pero también a escala estatal, de recursos públicos destinados a combatir el problema de la pobreza en México. ¿Y dónde quedó todo ese esfuerzo? Esa es la gran pregunta que tendríamos que hacernos, ¿no? Porque fíjate, una simple división. Si somos 55.300.000 mexicanos y hubo 5.904 programas o acciones, esto significa que si cada uno de esos programas o acciones se hubiera ocupado de atender las necesidades de 9.367 personas en pobreza, en este momento el número de pobres en México sería considerablemente menor. ¿Me explico? Sacando solamente el promedio de personas que pudieron haber sido atendidas con estos programas. El hecho es que no solamente no hemos reducido la pobreza, sino la hemos incrementado. Y más allá de la revisión natural de si la política económica es la correcta o no, que ya sabemos que no, porque están los resultados socioeconómicos, insisto, lo que vale la pena hacer es una revisión de qué estados están haciendo bien la tarea y cuáles no. Y eso muy rápidamente para poner en su justa dimensión este asunto. ¿En qué estados del país aumentó con mayor intensidad el número de pobres? En el Estado de México hubo 941.000 pobres más en 2014 que en 2012. Le sigue el Estado de Veracruz con 492.000 pobres más, después Michoacán con cerca de 261.000 pobres, Oaxaca con 228.000 y Chiapas con 178.000 pobres más. Son los 5 estados donde creció con mayor intensidad la pobreza. 5 estados que, por cierto, tienen apoyos gubernamentales muy importantes en los últimos años que de poco han servido para combatir la pobreza. No están dejados de la mano de Dios en cuanto a los programas se refieren. Por supuesto que no. Entonces, la pregunta que tú hacías, ¿y dónde está el dinero? O parecería que no han sido dejados de la mano de Dios. No. Porque presupuesto sí ha habido. Por eso, ahí están los amigos, ahí están los cuates, ahí están los cercanos, ahí se van los dineros, ¿no? Así es. ¿Dónde están? Y en el otro extremo, en el de los estados que han hecho bien su tarea, vale la pena destacar al estado de Jalisco, donde se presentó una disminución de casi 271.000 pobres contra lo que había hace 2 años. Le sigue Guerrero, le sigue el estado de Nuevo León, el estado de Durango y el estado de Nayarit. Las 5 entidades que acabo de señalar, que son las que se han caracterizado por hacer mejor las cosas para reducir la pobreza. Entonces,
no solamente es un asunto que atañe o le corresponde al gobierno federal resolver, sino que involucra a los gobiernos estatales y a las presidencias municipales. 5.900 acciones o programas sociales a favor o para tratar de combatir la pobreza en México que no han dado el menor resultado. No dan el menor resultado y además también ya hasta se presta, inclusive sin querer, hasta para la chacota. Porque el propio Sedesol te dice, bueno, pero también hagan bien las cuentas, porque, o sea, tienen que fijarse en lo demográfico. O sea, hay unos que se hacen pobres, pero hay otros que ya nacieron pobres. Por Dios que lo dicen. O sea, también hagan cuentas, descuenten a los que ya nacieron jodidos, ¿no? Porque esos no son responsabilidad nuestra, ¿no? Sí. Bueno, me parece que ahí hay un problema de fondo muy severo. La concepción que tenemos de combate a la pobreza en México desde hace 25 años es de combate a la pobreza de manera focalizada. Es decir, se intenta a través de esos programas que menciona Pedro, de manera muy puntual, dar lo que ellos llaman tiros de precisión, que lo utilizan para muchas cosas en política económica y política social, para tratar de atajar un problema que involucra a la mitad de la población mexicana. Sí. Es decir, para un problema generalizado se intentan tener problemas focalizados que evidentemente ante la magnitud demográfica del mismo, pues quedan rebasados. Y deberíamos agregar algo más, quedan rebasados a pesar de la pobreza que tienen las líneas de pobreza de medición. Oye, pero no se puede admitir que, por ejemplo, salga Rosario Robles ayer diciendo, oye, es que no se vale, que ahí, fíjate lo que descubrieron allí en el Yepo, que ahí mismo estaban viendo a ver qué mujeres estaban marchando para ver si les daban los fondos de Prospera. O sea, qué sorpresa, ¿no? ¡Qué sorpresa! Que se usen los programas que estabas preguntando dónde está el dinero para que las mujeres marchen, por ejemplo, para la gente, ¿no? Al final del día el uso político de los recursos es un problema en el país, ¿no? Y acaba explicando la ineficacia de los mismos. Y también acaba siendo explicada por el hecho de que parece ser que en el concepto de combate a la pobreza se deja de lado algo. Al final del día es los bajos ingresos los que condicionan el que un mexicano esté en situación o no de pobreza, pero se le quiere atacar mediante programas que no tienen ningún resultado productivo. Sí. Y las líneas de pobreza me parece que expresan esa magnitud. Cuando ustedes ven la línea de bienestar mínimo con la que se mide la pobreza en el entorno rural, resulta que son 868 pesos al mes. Exacto. Es decir, con 29 pesos al día, una persona debería de superar la línea de bienestar mínimo, y no lo hace. Y en el entorno... ¿Por qué no lo hace? ¿Porque es pendejo o porque es poco dinero? Al final del día, esa cantidad que debería ser muy fácil de rebasar, el ingreso de los mexicanos es tan bajo que no se alcanza a superar. O sea, 29 pesos es la línea. En la parte rural. En la parte rural, 29 pesos. Y en la parte urbana, 1.242 pesos, que al final de cuentas son 42 pesos al día. Es decir, hay mexicanos que están tan marginados que ni siquiera tienen 10 pesos en la parte rural para comer, hacer sus 3 comidas al día, 10 por cada una. Y a pesar de ello, la pobreza se incrementa. A pesar también de que los recursos que se canalizaron al desarrollo social crecieron en una magnitud considerable. Si hoy observamos el presupuesto asignado a desarrollo social, que ronda los 130,000 millones de pesos, y lo comparamos con los 28,000 que tenía en 2006, pues lo que vemos es que hay una asignación multimillonaria adicional, y la pobreza aumenta. Sí. De fondo, ¿cuál es la razón? Que al final del día casi 64 millones de mexicanos no tienen el ingreso suficiente para superar las líneas de bienestar. Y entonces es donde el gobierno intenta entrar con estos recursos millonarios, que además son generados con una reforma fiscal, por ejemplo, que le extrae recursos a la sociedad, en donde no se evalúa si esa reforma fiscal fue la que acabó promoviendo un incremento en la pobreza por haber gravado el ingreso y algunos aspectos del consumo. Y lo que único que se evalúa es si al final del día eso ayudó o no mediante transferencias a solventar el problema de pobreza. Y resulta que el resultado es no.
O sea, al final del día, no, esas transferencias no ayudan a resolver el problema de pobreza, pero por otro lado se te aplica una reforma fiscal que sí frenó el consumo, que sí frenó la inversión, y junto con el problema del manejo político que mencionabas, pues al final del día tenemos un gasto social ineficaz. ¿Por qué entonces, Pedro, desangras a unas personas para supuestamente llevarle sangre fresca a los que se están desmayando de hambre, pero esa sangre fresca nunca llega porque los intermediarios son vampiros, Pedro? Claro. Se tragan esa sangre que le quitaste a unos y que los dejaste fregados sin esa sangre, pero no se la llevaste a quien necesitaba, se fue quedando entre los vampiros de en medio, que son todos los intermediarios políticos de este país. Y la banca. Y la banca, claro. Y los coyotes. Claro. Y la economía informal. Sí. Mira, lo más preocupante, esto que comentaba José Luis es muy importante, es el asunto del ingreso, el que determina en mayor medida los niveles de pobreza que hay en México. Y lo hemos dicho aquí una y otra vez y tenemos que seguirlo repitiendo. Entre 2007 y 2014, el número de mexicanos que tienen un empleo en el sector formal de la economía con ingresos menores o equivalentes a 3 salarios mínimos aumentó en 3 millones de personas. El número de mexicanos con ingresos salariales superiores a 3 salarios mínimos se redujo en el mismo periodo en más de... se aumentó quienes reciben hasta 3 ingresos mínimos, 3 salarios mínimos, más de 5 millones de personas. Quienes reciben más de 3 salarios mínimos se redujo en más de 3 millones de personas. Con tendencias como estas no podemos aspirar a modificar las condiciones de pobreza que hay en este país, pensando que el mercado laboral no es ni siquiera capaz de mejorar la condición económica de la remuneración. O bien calificó nuestra productora Patti Vela, la nueva película de Pedro Infante en 2015 sería ustedes los pobres, nosotros también. Esa sería ya la nueva película de algún Ismael Rodríguez en 2015, ustedes los pobres, nosotros también. Gracias, Pedro. Broso, buenos días. Gracias, José Luis. Buenos días. Gracias. Señora, muchas gracias. Un placer, gracias. Doctor de la Rosa, muchas gracias. Buen día, señor. Oigan, chamacos, mañana sin falta estaremos aquí con ustedes a las 6:30 por Foro TV. Lo quieran o no, si tienen tele, ahí se ven. ¡Órale! ¡Órale!